Había una vez, en los pasillos fríos y húmedos de la historia europea, un pensamiento tan peligroso que amenazaba con desmoronar no solo los muros de las catedrales, sino la propia estructura mental sobre la cual Occidente había construido su identidad durante casi 2 milenios. Este pensamiento no llegó envuelto en la armadura del guerrero, ni en la toga del revolucionario, sino en la pluma serena y metódica de un joven judío sefardí que tallaba lentes en un modesto taller de Ámsterdam, mientras el mundo a su alrededor ardía en guerras de religión, inquisiciones implacables y miedos ancestrales que se reproducían como sombras en cada generación. Su nombre era Baruch Spinoza, aunque el mundo cristiano lo conocería como Benedictus, y su crimen más imperdonable no fue negar a Dios, sino atreverse a definirlo de una manera que hacía innecesaria toda la maquinaria eclesiástica que durante siglos había monopolizado el acceso a lo divino. ¿No es acaso paradójico que la verdad más liberadora sea también la más censurada? ¿Por qué aquello que podría salvar a la humanidad de sus cadenas mentales es precisamente lo que más ferozmente se persigue? En el corazón de la reflexión espinosista yace una pregunta que ninguna autoridad religiosa ha querido responder honestamente. ¿Y si el regreso prometido de Cristo no fuera más que una construcción política, diseñada para mantener a las masas en perpetua espera, en eterna suspensión de su propio poder de transformación, siempre mirando hacia un futuro celestial que nunca llega mientras se someten mansamente a las estructuras de poder terrenales que invocan ese futuro como garantía de su legitimidad? Spinoza observaba cómo en cada sinagoga, en cada iglesia, en cada mezquita, la promesa del retorno mesiánico funcionaba como un mecanismo perfecto de control social. Los fieles esperaban generación tras generación la llegada de un Salvador que pondría orden en el caos, que castigaría a los malvados y recompensaría a los justos, que establecería un reino de paz eterna donde cesarían todas las injusticias que los sistemas humanos parecían incapaces de resolver. Pero mientras esperaban, mientras miraban hacia el cielo con ojos llenos de esperanza, sus manos permanecían vacías y su capacidad de acción política se atrofiaba como un músculo que nunca se ejercita. ¿No será que la promesa del regreso es el opio más efectivo que jamás se haya inventado? ¿Qué mejor manera de neutralizar la rebeldía humana que convencerla de que la justicia llegará desde fuera, que no es responsabilidad nuestra, sino de un poder superior que todo lo resolverá cuando llegue su momento? Ámsterdam del siglo XVII era un hervidero de ideas, un puerto donde no solo atracaban barcos cargados de especias y sedas, sino también pensamientos prohibidos que llegaban de todos los rincones del mundo conocido. Allí, entre comerciantes judíos que habían escapado de la Inquisición portuguesa, calvinistas holandeses que habían conquistado su libertad religiosa con sangre, y una creciente comunidad de librepensadores que veían en la tolerancia holandesa un refugio para sus especulaciones más audaces, Spinoza comenzó a formular una visión del mundo que hacía pedazos todas las certezas sobre las cuales cesó. Tenía el orden establecido. Su estudio de las escrituras hebreas, del Antiguo Testamento que conocía desde niño en la sinagoga, lo llevó a una conclusión devastadora. Estos textos que millones de personas consideraban la palabra literal de Dios, eran en realidad documentos históricos, productos de culturas específicas, escritos por hombres concretos con intereses políticos muy definidos, compilados, editados y manipulados a lo largo de siglos para servir a propósitos que nada tenían que ver con la revelación divina y todo con el ejercicio del poder temporal. ¿Cómo es posible que textos tan contradictorios, tan llenos de errores históricos, tan marcados por las limitaciones culturales de sus autores, puedan ser considerados la expresión infalible de una inteligencia infinita? ¿No exige la propia idea de Dios que seamos más rigurosos, más críticos, más exigentes con lo que le atribuimos? En su Tratado Teológico Político, obra que le valdría el odio eterno tanto de judíos como de cristianos, Spinoza desarrolló un método de análisis bíblico que hoy nos parece obvio, pero que en su época resultaba blasfemo. Leer las Escrituras como se leería cualquier otro texto antiguo, preguntándose quién lo escribió, en qué contexto, con qué propósitos, para qué audiencia, qué contradicciones internas contiene, qué evidencias históricas lo corroboran o lo contradicen.
Aplicando este método a las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, Spinoza demostró que estas predicciones sobre un Mesías que vendría a redimir a Israel no se referían a ningún evento futuro universal, sino a esperanzas políticas muy concretas de un pueblo oprimido que ansiaba liberación nacional, que soñaba con un rey davidico que restaurara la gloria perdida de su reino, que imaginaba un líder militar y político que expulsara a los invasores extranjeros y restableciera la soberanía judía sobre la tierra prometida. ¿No es extraordinario cómo la desesperación política se transfigura en esperanza religiosa? Cómo el anhelo muy terrenal de liberación nacional se transmuta en promesa de salvación cósmica? Los primeros cristianos, aquella comunidad marginal de judíos que creían haber encontrado en Jesús de Nazaret al Mesías prometido, enfrentaron un problema existencial cuando su líder fue ejecutado por las autoridades romanas como un criminal político común. El Mesías no debía morir derrotado en una cruz, debía triunfar, conquistar, establecer su reino. Entonces, con una creatividad teológica que Spinoza no podía sino admirar por su audacia, aunque despreciara su deshonestidad intelectual, reinterpretaron todo el concepto mesiánico. La derrota se convirtió en victoria espiritual, la muerte en sacrificio redentor, y la evidente no llegada del reino prometido en una segunda venida que ocurriría en algún momento futuro indeterminado. ¿No es esta la maniobra retórica más brillante de la historia humana? Convertir el fracaso más absoluto en el corazón mismo del triunfo, transformar la ausencia en presencia diferida, hacer de la espera eterna una virtud teológica. San Pablo, ese genio estratégico que nunca conoció al Jesús histórico, pero que inventó al Cristo cósmico, construyó todo un andamiaje teológico alrededor de esta segunda venida. Cristo regresaría, aseguraba a las comunidades dispersas por el Imperio Romano, y cuando lo hiciera, los muertos resucitarían, los vivos serían transformados, el mundo actual sería destruido y reemplazado por uno nuevo, donde reinaría la justicia perfecta. Esta promesa debía cumplirse pronto, muy pronto, quizás en la propia generación de Pablo. La noche está avanzada, el día se acerca, escribía con urgencia apocalíptica. Pero el día no llegó. Pablo murió, los apóstoles murieron, la primera generación de cristianos murió, y Cristo no regresó. ¿Qué hace una religión cuando su promesa central no se cumple? ¿Reconoce el error y se disuelve en la honestidad de su fracaso profético, o redobla la apuesta y convierte la demora en misterio divino? La Iglesia eligió lo segundo, naturalmente. Con cada generación que pasaba sin que ocurriera la parusía, los teólogos cristianos refinaban sus explicaciones. Un día para Dios es como 1000 años, argumentaban, así que la promesa de un retorno pronto debe interpretarse en escala divina, no humana. O quizás ciertas condiciones proféticas deben cumplirse primero. El Evangelio debe predicarse a todas las naciones, debe aparecer el anticristo, deben ocurrir guerras y rumores de guerras, el sol debe oscurecerse y la luna volverse sangre. Esta estrategia de posponimiento indefinido resultó brillante porque convertía cualquier desastre histórico en señal del inminente regreso. Cada epidemia, cada guerra, cada terremoto, cada crisis política podía interpretarse como evidencia de que ahora sí, finalmente, Cristo estaba por regresar. ¿No es perversa esta teología que necesita del sufrimiento humano para validar sus predicciones? ¿Qué clase de fe celebra las catástrofes como confirmación de la verdad divina? Spinoza veía en todo esto no solo un error teológico, sino una tragedia humana. Mientras que ustedes en este momento, desde cualquier ciudad del mundo donde se encuentren viendo estas palabras, desde Buenos Aires quizás donde el sol de la tarde cae sobre el río de la Plata, o desde Madrid, donde la noche comienza a cubrir las calles, desde México, Bogotá, Lima, Santiago, escriban en los comentarios su ciudad, su país, la hora exacta en que estas ideas los encuentran, porque hay algo profundamente humano y hermoso en saber que este pensamiento viaja a través del tiempo y el espacio hasta llegar a sus mentes en este instante preciso. Pueden reflexionar sobre estas cuestiones con relativa libertad. En el siglo XVII, hacerlo significaba arriesgar la vida. Spinoza fue expulsado de la comunidad judía con un herem tan severo que ningún judío podía hablarle, comer con él,
leer sus escritos o siquiera acercarse a menos de 4 codos de distancia. Los cristianos lo consideraban un ateo peligroso, un corruptor de mentes, un enemigo de la civilización misma. Su obra fue incluida en todos los índices de libros prohibidos. Se publicaron refutaciones anónimas que lo acusaban de ser el anticristo. Vivió sus últimos años en un exilio interno, puliendo lentes ópticos para ganarse la vida mientras pulía también su sistema filosófico, esa geometría del pensamiento que pretendía demostrar verdades sobre Dios, el hombre y la naturaleza con la misma certeza con que Euclides había demostrado teoremas sobre triángulos y círculos. Pero ¿qué fue exactamente lo que Spinoza dijo sobre el regreso de Cristo que resultó tan intolerable? No se limitó a negar la segunda venida como evento futuro. Fue más lejos, cuestionando los propios fundamentos sobre los cuales se construía esa esperanza. Primero, demostró que los evangelios no eran relatos históricos confiables, sino documentos teológicos escritos décadas después de los eventos que narraban, compilados por comunidades con agendas específicas, llenos de contradicciones mutuas, interpolaciones tardías y elementos míticos que ningún historiador serio podría aceptar como hechos. Los relatos de la resurrección, piedra angular de la promesa del retorno, diferían dramáticamente entre sí. ¿Quién fue primero a la tumba? ¿Cuántos ángeles había allí? ¿A quiénes se apareció Cristo resucitado y en qué orden? ¿Ascendió al cielo el mismo día de la resurrección o 40 días después? Estas contradicciones, argumentaba Spinoza, no son detalles menores, sino evidencia de que estamos ante narrativas teológicas construidas retrospectivamente, no ante reportes de testigos oculares. ¿Por qué tendríamos que basar nuestras expectativas sobre el futuro del cosmos en textos que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre lo que supuestamente sucedió en el pasado? Segundo, Spinoza cuestionó la propia coherencia lógica de la doctrina de la segunda venida. Si Cristo es Dios encarnado, como afirma la doctrina trinitaria, entonces su misión redentora debió completarse en su primera venida. ¿Qué sentido tiene que una divinidad omnipotente necesite 2 intentos para lograr su propósito? Si la cruz fue suficiente para redimir a la humanidad, como proclama la teología paulina, ¿por qué es necesario un retorno? Y si no fue suficiente, ¿no implica eso un fracaso inicial de la estrategia divina? La idea de que Dios deba regresar a terminar el trabajo sugiere una divinidad limitada que no pudo prever todas las contingencias que improvisó después del fracaso inicial. Pero una divinidad así no es la divinidad absoluta que la teología cristiana pretende adorar. ¿No es esta otra contradicción interna que la fe prefiere ignorar antes que resolver? Tercero, y quizás más fundamentalmente, Spinoza argumentó que toda la estructura de pensamiento que hace posible la idea de un retorno divino descansa sobre una comprensión primitiva e infantil de Dios. Las masas imaginan a Dios como un rey glorioso sentado en un trono celestial, rodeado de ángeles y querubines, que observa las acciones humanas desde arriba y eventualmente intervendrá dramáticamente en la historia humana, descendiendo del cielo con trompetas y resplandor para establecer su reino. Esta imagen antropomórfica de la divinidad, sostenía Spinoza, no solo es filosóficamente insostenible, sino espiritualmente empobrecedora. Deus sive natura escribió en su Ética, Dios o la naturaleza, identificando ambos términos en una ecuación que escandalizó a todos. Dios no es un ser personal separado del universo, sino la sustancia única de la cual todo lo que existe es modo o manifestación. Dios no tiene voluntad en el sentido humano, no hace planes, no cambia de opinión, no se arrepiente, no promete regresar. ¿Cómo podría la totalidad del ser ausentarse de sí misma y luego regresar? ¿A dónde iría Dios si Dios es todo lo que hay? Esta reconceptualización radical de la divinidad no solo hacía imposible el retorno de Cristo, sino que disolvía la propia distinción entre lo sagrado y lo profano, entre lo natural y lo sobrenatural, entre este mundo y el otro mundo. Si Dios es idéntico a la naturaleza, entonces toda la narrativa cristiana de la historia, como un drama con principio, desarrollo y conclusión apocalíptica, se derrumba. No hay caída original que necesite redención,
No hay separación entre Dios y su creación que requiera reconciliación. No hay historia de salvación que deba culminar en una segunda venida. Hay solo el despliegue eterno e infinito de una sustancia única según leyes necesarias que no admiten excepción ni milagro. ¿No libera más esta visión que todas las promesas de salvación futura? ¿No dignifica más la existencia humana reconocerla como parte integral de lo divino aquí y ahora que convertirla en sala de espera de una realidad supuestamente superior que nunca llega? Pero los contemporáneos de Spinoza, atrapados en sus certezas heredadas, no podían ver la liberación que les ofrecía, solo veían la amenaza a su mundo mental. El filósofo alemán Leibniz, quien visitó a Spinoza y estudió su filosofía con fascinación aterrorizada, escribió después negándolo todo, afirmando que nunca había estado influenciado por semejantes ideas peligrosas. Los teólogos protestantes publicaron refutaciones voluminosas, argumentando que sin la esperanza del retorno de Cristo, la moral misma colapsaría y la sociedad se hundiría en el caos. Si no hay juicio final, ¿por qué los hombres se comportarían éticamente? Si no hay recompensa celestial ni castigo eterno, ¿qué impediría que cada individuo actuara según sus impulsos más bajos? Esta objeción revela algo profundamente perturbador sobre la mentalidad religiosa convencional, la incapacidad de imaginar bondad sin soborno celestial o miedo al castigo eterno. ¿No es insultante para la dignidad humana sugerir que solo nos comportamos decentemente porque esperamos una recompensa póstuma o tememos un castigo divino? ¿No demuestra Spinoza mayor respeto por la naturaleza humana cuando argumenta que podemos encontrar razones inmanentes para la ética basadas en nuestra propia naturaleza racional y nuestro deseo de florecimiento, sin necesidad de zanahoria celestial o garrote infernal? La Iglesia Católica respondió a Spinoza con la estrategia que siempre había empleado contra pensamientos peligrosos: censura, difamación y la amenaza implícita de violencia. Aunque los holandeses no permitían la Inquisición en su territorio, agentes pontificios vigilaban la publicación y circulación de obras heréticas. El Tratado Teológico Político fue publicado anónimamente, sin nombre de autor ni editor verdadero, con una falsa portada que indicaba Hamburgo como lugar de publicación, cuando en realidad se imprimió en Ámsterdam. Aún así, todos sabían quién era el autor, y la obra se convirtió en el libro más escandaloso de su generación, leído en secreto por toda la República de las Letras Europea, citado en incontables refutaciones que solo servían para difundir más ampliamente las ideas que pretendían combatir. ¿No es esta la paradoja de la censura? Que al intentar suprimir una idea, solo logra hacerla más seductora, más poderosa, más irresistible para las mentes inquietas. Y compartiendo este video con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también se hace preguntas que otros consideran impropias, con esa persona que intuye que las respuestas fáciles no son suficientes, ustedes participan en la misma cadena de transmisión clandestina de ideas que mantuvo vivo el pensamiento de Spinoza durante siglos de persecución. Que las bendiciones que los sistemas religiosos prometen para el futuro lleguen a sus familias ahora, en este momento, en forma de claridad mental, valor intelectual y la alegría que viene de pensar libremente. Porque si hay algo divino en la existencia humana, es precisamente esa capacidad de cuestionar, de dudar, de buscar la verdad, aunque esa búsqueda nos cueste la comodidad de las certezas heredadas. La pregunta que Spinoza formuló y que la Iglesia nunca ha querido responder directamente, sigue resonando a través de los siglos. Si Cristo prometió regresar en la generación de sus discípulos y no lo hizo, ¿no es honestidad intelectual básica reconocer que la promesa fue falsa? Los teólogos se enredan en gimnasias interpretativas para explicar que esta generación no pasará. No significaba realmente la generación presente, sino alguna futura generación que presenciaría ciertas señales, aunque las señales que Cristo enumeró han ocurrido repetidamente a lo largo de la historia sin que ocurriera el retorno prometido. Cada siglo produce nuevos cálculos apocalípticos, nuevas interpretaciones de las profecías bíblicas que demuestran concluyentemente que ahora sí, finalmente, estamos en los últimos días. Los anabaptistas del siglo XVI estaban seguros del retorno inminente. Los puritanos del siglo XVII calcularon fechas específicas que pasaron sin evento.
Los adventistas del siglo XIX sufrieron la gran decepción cuando Cristo no regresó en la fecha predicha. Los testigos de Jehová del siglo XX tuvieron que reinterpretar sus propias profecías múltiples veces cuando 1914, luego 1925, luego 1975, resultaron años sin apocalipsis. Y hoy, en pleno siglo XXI, predicadores televisivos continúan asegurando a sus audiencias que las guerras en Oriente Medio, el cambio climático, la pandemia o cualquier otra crisis contemporánea son señales definitivas del retorno de Cristo. ¿Cuántas veces debe fallar una predicción antes de que reconozcamos que el modelo predictivo es fundamentalmente defectuoso? Spinoza sostenía que este ciclo interminable de predicción fallida y reinterpretación no era un simple error teológico, sino una característica esencial del sistema, porque la promesa del retorno cumple funciones sociales específicas que son independientes de su verdad factual. Mantiene a las masas en estado de expectación pasiva, evita que cuestionen las injusticias presentes, porque supuestamente serán corregidas en el retorno, transfiere la responsabilidad de la transformación social desde la acción humana hacia la intervención divina, y legitima la autoridad de quienes afirman conocer los signos de los tiempos y pueden interpretar correctamente las profecías. ¿No es conveniente para los poderosos que los oprimidos crean que su liberación vendrá del cielo en lugar de construirla ellos mismos aquí en la tierra? ¿No es funcional para el orden establecido que la energía revolucionaria se canalice hacia la esperanza escatológica en lugar de hacia la acción política? La crítica espinosista de la Segunda Venida es inseparable de su crítica más amplia de la superstición religiosa y su propuesta de una religión natural basada en la razón. Para Spinoza, la verdadera religiosidad no consiste en creer doctrinas sobre eventos sobrenaturales, sino en vivir éticamente, en desarrollar nuestro conocimiento de Dios, que es lo mismo que desarrollar nuestro conocimiento de la naturaleza y sus leyes, en cultivar lo que él llamaba amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, que es simultáneamente amor a la verdad y comprensión de nuestra propia naturaleza, como parte de la totalidad infinita. Esta religiosidad inmanente no necesita templos ni sacerdotes, ni textos sagrados, ni promesas de vida futura. Encuentra su plenitud en la comprensión misma, en la alegría que viene del conocimiento verdadero, en la libertad que resulta de actuar según nuestra propia naturaleza racional, en lugar de según mandatos externos impuestos por autoridades que afirman hablar en nombre de Dios. ¿No es esta una espiritualidad más elevada que la que se basa en el miedo al castigo y la esperanza de recompensa? ¿No dignifica más la existencia humana reconocerla como fin en sí misma, en lugar de como medio para un fin trascendente? Pero esta visión espinosista, precisamente por ser tan liberadora, era también profundamente amenazante para todas las instituciones que basaban su poder en la mediación entre Dios y los hombres. Si cada individuo puede conocer a Dios directamente a través de la razón, ¿para qué necesitamos sacerdotes? Si la salvación no es cuestión de creer doctrinas correctas, sino de vivir éticamente y desarrollar nuestro entendimiento, ¿para qué necesitamos iglesias que vigilen nuestra ortodoxia? Si no hay vida futura donde seremos juzgados, ¿por qué deberíamos obedecer a autoridades religiosas que nos prometen el cielo si somos dóciles y nos amenazan con el infierno si somos rebeldes? La filosofía de Spinoza no solo era una herejía teórica, era una revolución práctica que amenazaba con desmantelar toda la estructura de poder religioso que había dominado Europa durante un milenio. ¿Es sorprendente entonces que lo persiguieran con tanto odio? ¿Que 350 años después de su muerte, sus ideas sigan siendo consideradas peligrosas por las ortodoxias de todas las religiones? Lo que resulta fascinante es que Spinoza no llegó a sus conclusiones por resentimiento o rebeldía emocional contra la religión. Al contrario, fue un estudioso profundamente serio de las Escrituras, un conocedor íntimo de la tradición teológica, tanto judía como cristiana, alguien que se tomó la religión suficientemente en serio como para someterla al mismo rigor intelectual que aplicaría a cualquier otra área de investigación humana. Su crítica no venía del exterior como la de un ateo materialista que rechaza a priori toda dimensión espiritual de la existencia, sino del interior
como la de alguien que había amado la tradición lo suficiente como para estudiarla con honestidad y descubrir sus contradicciones internas. Esto hace su crítica mucho más devastadora, porque no puede ser descartada como malevolencia ignorante, sino que debe ser confrontada como análisis informado. ¿No deberían los creyentes genuinos agradecer a quienes señalan las debilidades lógicas de sus credos en lugar de perseguirlos? ¿No demuestra mayor amor por la verdad quien está dispuesto a abandonar creencias confortables cuando la evidencia y la razón las contradicen? En el Ámsterdam de 1677, Baruch Spinoza moría de tuberculosis a los 44 años, sus pulmones devastados por décadas de inhalar polvo de vidrio en su trabajo como pulidor de lentes. En sus últimos días, rodeado de los pocos amigos que permanecían leales a pesar del ostracismo social, continuó trabajando en su Ética, ese tratado geométrico sobre Dios, el hombre y la felicidad que sería publicado póstumamente y provocaría escándalos durante siglos. No hubo servicio religioso en su funeral, ningún rabino lo habría oficiado, ningún pastor cristiano lo habría aceptado. Fue enterrado en una tumba sin marca en el cementerio de Nieuwe Kerk, y durante décadas nadie supo exactamente dónde descansaban sus restos. La comunidad judía continuó el jerem contra su memoria, prohibiendo mencionar su nombre excepto para maldecirlo. Los cristianos continuaron denunciando su ateísmo, aunque técnicamente Spinoza nunca negó la existencia de Dios, solo reconceptualizó radicalmente lo que ese término significaba. Murió pobre, solitario, execrado por las comunidades religiosas de su tiempo. ¿Fue un fracaso su vida? ¿O planteó semillas que florecerían siglos después en la Ilustración, en el pensamiento crítico moderno, en la separación entre Iglesia y Estado, en la libertad de conciencia que hoy consideramos fundamental? La segunda parte de esta narración nos lleva más profundamente al conflicto entre fe y razón que Spinoza encarnó y que la promesa del regreso de Cristo simboliza perfectamente. Porque ¿qué es esa promesa sino el último refugio de una fe que no quiere ser examinada, que se protege de la crítica racional, postulando un evento futuro que por definición no puede ser verificado ni refutado hasta que supuestamente ocurra? La estructura lógica de la promesa escatológica es inmune a la falsificación, porque cualquier evidencia en contra puede ser reinterpretada como confirmación de que simplemente el momento aún no ha llegado. Karl Popper definiría siglos después la falsificabilidad como criterio de cientificidad de una hipótesis. Una proposición que no puede ser refutada por ninguna observación posible no es una afirmación sobre la realidad, sino una tautología o una expresión de deseo. La promesa de la segunda venida cumple perfectamente esta definición de no falsificabilidad. No importa cuántos siglos pasen sin que ocurra el retorno, los creyentes siempre pueden argumentar que Dios opera en una escala temporal diferente, que ciertos eventos proféticos aún deben cumplirse primero, que la demora misma está profetizada y confirma la verdad de la promesa. ¿No es esta la protección perfecta contra el desengaño? Una creencia estructurada de tal modo que ninguna evidencia posible puede contradecirla. Spinoza entendió que esta inmunidad contra la crítica no era un accidente, sino el diseño consciente de un sistema de creencias que sabía, en algún nivel, ser vulnerable. Las religiones que reclaman revelación divina siempre han enfrentado el problema de cómo mantener su autoridad cuando sus predicciones no se cumplen. El judaísmo resolvió este problema reinterpretando las profecías mesiánicas como aún pendientes de cumplimiento, permitiendo que cada generación mantuviera la esperanza de que el Mesías llegaría en su tiempo. El cristianismo heredó esta estructura, pero la complicó al afirmar que el Mesías ya había llegado, pero no había completado su misión, por lo que debía regresar. Esta innovación teológica resultó brillante, porque permitía tener simultáneamente la confirmación del pasado y la promesa del futuro. Cristo ya vino, validando todas las profecías que apuntaban a su primera venida, pero también regresará, manteniendo viva la expectación escatológica que mantiene a los fieles en alerta espiritual permanente. ¿No es esta la cuadratura del círculo teológico? Tener tu Mesías y seguir esperándolo también, pero esta solución crea su propio problema, que es precisamente el que Spinoza identificó.
Si el Mesías ya vino y estableció su reino espiritual, como afirma la teología cristiana, entonces su tarea está completa y no hay razón para un retorno. Si su tarea no está completa y requiere un retorno, entonces su primera venida fue insuficiente y él no puede ser el Mesías prometido que traería salvación definitiva. Los teólogos intentan escapar de este dilema argumentando que hay dos dimensiones de la salvación. La redención espiritual ya fue lograda en la cruz, pero la redención física y cósmica aguarda el retorno. Pero esta distinción es artificial y contradice la visión holística del judaísmo, del cual surgió el cristianismo, donde la salvación era siempre concreta, material, política, la liberación de la opresión extranjera, la restauración del reino davídico, la paz y prosperidad del pueblo en su tierra. La espiritualización de la promesa mesiánica fue una reinterpretación forzada por el hecho empírico de que Jesús no logró ninguno de los objetivos tradicionales del Mesías judío. ¿No revela esto el carácter ad hoc, improvisado, de la teología cristiana temprana? Spinoza rastreó cómo esta espiritualización permitió al cristianismo expandirse más allá de los límites étnicos del judaísmo. Si el reino de Cristo es espiritual y no político, entonces puede incluir gentiles que nunca serían aceptados en el particularismo judío. Si la salvación es cuestión de fe interior y no de observancia de la ley mosaica, entonces puede atraer a las masas del Imperio Romano que encontraban el judaísmo demasiado exigente en sus requisitos rituales. Pablo fue el genio que reconoció este potencial universalista y construyó sobre él una religión nueva que mantenía suficiente continuidad con el judaísmo como para reclamar sus escrituras y tradición profética, pero que rompía suficientemente como para abrirse a todo el mundo mediterráneo. La promesa del retorno fue esencial para este proyecto porque mantenía la tensión escatológica del judaísmo apocalíptico que daba urgencia al mensaje misionero, mientras permitía explicar por qué el reino prometido no se había materializado todavía. ¿No demuestra esto que la segunda venida fue siempre más una estrategia retórica que una expectación genuina? Una manera de mantener el impulso religioso a pesar de la contradicción entre promesa y realidad. Los primeros cristianos esperaban genuinamente el retorno de Cristo en su generación. Las cartas de Pablo están llenas de esta urgencia. Os decimos esto como palabra del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Claramente Pablo esperaba estar vivo cuando Cristo regresara, pero Pablo murió, y Cristo no regresó. Los evangelios, escritos décadas después de los eventos que narran, reflejan una comunidad cristiana que ya había tenido que confrontar la demora de la parusía. El Evangelio de Marcos, probablemente el primero escrito alrededor del año 70, mantiene la urgencia apocalíptica. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Pero el Evangelio de Juan, escrito quizás 30 años después, ya ha comenzado a espiritualizar el retorno. El reino de Dios está dentro de vosotros. La vida eterna es conocer al verdadero Dios. El juicio ocurre ahora en la respuesta de cada persona al mensaje de Cristo. ¿No documenta esta evolución la adaptación de una comunidad religiosa a la no realización de su expectación central? Spinoza argumentaba que si leemos los textos cristianos sin el velo de la interpretación dogmática, vemos claramente esta evolución desde una esperanza apocalíptica inminente hacia una promesa indefinidamente pospuesta. La segunda carta de Pedro, escrita probablemente en el siglo II, ya muestra que los cristianos se enfrentaban críticas por la demora. En los últimos días vendrán burladores que dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio. La respuesta que ofrece Pedro es precisamente la relativización temporal que se convertiría en estándar. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esta respuesta no resuelve el problema, sino que lo elude, porque si la promesa de un retorno pronto puede significar miles de años, entonces la palabra pronto ha perdido todo significado específico, y la promesa se ha vuelto tan vaga que resulta inútil para orientar la vida práctica. ¿No es esta precisamente la estrategia de una creencia que sabe estar en problemas,
pero que prefiere la ambigüedad protectora a la honestidad devastadora? La fe, argumentaba Spinoza, no debería ser entendida como asentimiento a proposiciones inverificables sobre eventos sobrenaturales, sino como confianza en la regularidad racional del universo y compromiso con una vida ética. Este concepto de fe es radicalmente diferente del que promueve el cristianismo ortodoxo, donde fe significa precisamente creer lo que no puede ser demostrado, aceptar misterios que contradicen la razón, someterse a autoridades que reclaman conocimiento revelado. Para Spinoza, esta clase de fe no es virtud sino abdicación intelectual, no es apertura espiritual sino rendición mental. La verdadera fe sería confiar en que el universo opera según leyes comprensibles, que nuestra razón es capaz de conocer verdades sobre la realidad, que no necesitamos revelaciones sobrenaturales porque la naturaleza misma nos revela todo lo que necesitamos saber para vivir bien. No es paradójico que esta visión, que confía plenamente en la racionalidad del cosmos, sea tachada de atea, mientras que la visión que postula un Dios caprichoso, que suspende las leyes naturales según su voluntad arbitraria, sea considerada piadosa? El conflicto entre Spinoza y las autoridades religiosas de su tiempo no era solo sobre doctrinas específicas, sino sobre quién tiene autoridad para determinar la verdad. Las iglesias y sinagogas reclamaban que la verdad viene de arriba hacia abajo. Dios revela, los profetas reciben la revelación, las instituciones religiosas la preservan e interpretan, y las masas deben aceptarla bajo pena de condenación eterna. Este modelo epistemológico es inherentemente autoritario porque coloca la verdad fuera del alcance de la verificación racional y la convierte en cuestión de obediencia a la autoridad. Spinoza proponía el modelo opuesto. La verdad se descubre de abajo hacia arriba, comenzando con observaciones de la naturaleza, procediendo mediante razonamiento lógico, verificando mediante experiencia y experimentación, construyendo consenso mediante debate público entre investigadores libres. Este modelo es inherentemente democrático porque hace la verdad accesible a cualquiera con razón y disposición de investigar honestamente. ¿No amenaza este segundo modelo inevitablemente al primero? ¿No explica esto por qué las iglesias han resistido consistentemente el desarrollo del pensamiento crítico y la educación universal? La historia de la relación entre cristianismo y conocimiento es compleja y contradictoria. Por un lado, los monasterios medievales preservaron textos clásicos. Las universidades fueron fundadas bajo auspicio religioso. Grandes teólogos como Tomás de Aquino intentaron reconciliar fe y razón. Por otro lado, innumerables pensadores fueron perseguidos por la Iglesia cuando sus descubrimientos amenazaban doctrinas establecidas. Giordano Bruno, quemado vivo por proponer la infinitud del universo y la pluralidad de mundos habitados, Galileo forzado a retractarse de su heliocentrismo, Darwin vilipendiado por cuestionar la creación especial del hombre. El patrón es claro. Las instituciones religiosas toleran el conocimiento mientras éste permanezca subordinado a la doctrina, pero lo atacan ferozmente cuando amenaza desplazar la revelación como fuente primaria de verdad. Spinoza representaba precisamente esta amenaza porque no se limitaba a cuestionar doctrinas específicas, sino que atacaba la propia estructura de la autoridad religiosa, argumentando que la razón natural es suficiente para todas las verdades importantes y que la revelación sobrenatural es innecesaria y probablemente ficticia. ¿Cómo podía la Iglesia tolerar una filosofía que hacía del cristianismo algo superfluo? La respuesta de las autoridades religiosas a Spinoza fue intentar crear un cordón sanitario a su alrededor, prohibiendo sus libros, atacando su reputación, advirtiendo que leerlo conducía inevitablemente al ateísmo y la inmoralidad. Estas tácticas funcionaron parcialmente. Durante su vida y el siglo siguiente, Spinoza fue una figura marginal, un paria intelectual cuyo nombre era sinónimo de blasfemia. Pero las tácticas también fallaron espectacularmente porque las ideas que son verdaderas, o al menos potentes, tienen vida propia y encuentran formas de propagarse a pesar de la censura. El espinozismo se convirtió en una corriente subterránea del pensamiento ilustrado, influenciando secretamente a pensadores que públicamente lo denunciaban. Cuando la Ilustración alcanzó su apogeo en el siglo XVIII,
Spinoza fue redescubierto como precursor por figuras como Lessing y Goethe. El romanticismo alemán lo reivindicó como místico panteísta. Los socialistas del siglo XIX lo celebraron como crítico de la superstición religiosa que mantenía a las masas en ignorancia. Los sionistas seculares del siglo XX lo reclamaron como judío herético, cuyo amor por la verdad superaba la lealtad tribal. ¿No demuestra esta vida póstuma tan rica que las ideas importantes nunca mueren realmente, solo esperan el momento cultural adecuado para resurgir? Y ustedes, en este momento, participan en ese resurgimiento continuo cada vez que permiten que estas ideas penetren sus propias estructuras mentales, cada vez que cuestionan una certeza heredada, cada vez que prefieren una verdad incómoda a una mentira consoladora. No importa si están viendo esto desde Sevilla bajo el calor de la tarde mediterránea, desde Caracas, mientras cae la noche tropical, desde Montevideo, en la madrugada del Río de la Plata, o desde cualquier otro punto de este planeta cada vez más conectado. La función de la filosofía crítica es siempre la misma: despertarnos del sueño dogmático, hacernos conscientes de que las verdades eternas que nos enseñaron son frecuentemente construcciones históricas contingentes que sirven a intereses específicos de poder. Y compartir estas ideas con alguien más, enviar este video a ese amigo que también se hace preguntas prohibidas, es un acto de amor intelectual más genuino que todas las promesas de bendiciones celestiales que las religiones distribuyen tan generosamente. Las bendiciones reales vienen de la claridad mental, del valor de pensar libremente, de la alegría de descubrir que no estamos solos en nuestras dudas. La doctrina del retorno de Cristo funciona como lo que los psicoanalistas llamarían un objeto transicional, algo que permite posponer indefinidamente el duelo por una pérdida. Los primeros cristianos sufrieron la pérdida traumática de su líder carismático, ejecutado como criminal por el imperio que esperaban que derrocaría. Normalmente, esta pérdida habría llevado al colapso del movimiento, como ocurrió con tantos otros movimientos mesiánicos del judaísmo del Segundo Templo. Pero la creencia en la resurrección y el retorno inminente permitió transformar la pérdida en expectación, el fin en pausa, la muerte en ausencia temporal. Desde entonces, el cristianismo ha vivido en este estado de duelo suspendido, negándose a aceptar que la pérdida es definitiva, insistiendo en que el ausente regresará. ¿No es esto psicológicamente comprensible, pero intelectualmente insostenible? ¿Cuándo es apropiado reconocer que es tiempo de dejar ir, de aceptar que algunas cosas no volverán, de construir significado a partir de lo que está presente, en lugar de esperar eternamente lo que está ausente? Spinoza sugería implícitamente que la madurez espiritual consiste precisamente en esta aceptación. Vivir plenamente requiere soltar las fantasías compensatorias, reconocer la realidad tal como es en lugar de como nos gustaría que fuera. Esto no significa desesperación nihilista. Al contrario, significa encontrar significado y alegría en lo que realmente existe en lugar de lo que imaginamos que podría existir. Un amor humano real en este mundo vale más que 1000 promesas de felicidad eterna en un mundo imaginario. Un momento de comprensión genuina de cómo funciona la naturaleza es más sublime que todas las revelaciones sobrenaturales. La belleza de un atardecer no necesita validación teológica para ser perfecta. ¿Por qué deberíamos despreciar la única vida que sabemos con certeza que tenemos, esperando otra vida que nadie ha demostrado que exista? Esta pregunta toca el núcleo de por qué la promesa del retorno de Cristo ha sido tan funcional para estructuras de poder opresivas. Si esta vida es solo preparación para la verdadera vida en el más allá, entonces las injusticias de este mundo pierden urgencia. Los esclavos que creen que su sufrimiento presente será compensado con recompensa eterna son menos propensos a rebelarse contra sus amos. Los pobres que esperan heredar el reino de los cielos son menos peligrosos para los ricos que dominan el reino de la tierra. Las mujeres oprimidas que confían en la justicia divina futura son menos amenazantes para el patriarcado presente. Marx, influenciado por la crítica espinosista de la religión, llamaría a esto el opio del pueblo, pero la metáfora es limitada porque el opio alivia el dolor temporalmente, mientras la promesa escatológica lo perpetúa indefinidamente al impedir que quienes sufren tomen acción para cambiar sus condiciones.
¿No es perverso ofrecer a los oprimidos consuelo imaginario en lugar de liberación real? ¿No es obsceno pedirles que toleren pacientemente la injusticia presente, porque supuestamente será rectificada en un futuro que nunca llega? Las revoluciones modernas, la francesa, la americana, la rusa, las luchas anticoloniales, los movimientos de derechos civiles, todas requirieron secularización de la esperanza. Dejar de esperar que Dios arregle el mundo y asumir la responsabilidad humana de transformarlo. Este no fue accidente histórico, sino prerequisito lógico. Solo cuando las personas dejan de esperar salvación desde arriba, pueden comenzar a construir liberación desde abajo. Solo cuando rechazan consuelos imaginarios, pueden confrontar injusticias reales. Solo cuando aceptan que no hay autoridad cósmica que garantizará justicia eventual, pueden entender que la justicia es su propia responsabilidad colectiva. Spinoza no vivió para ver estas revoluciones, pero las hizo posibles al legitimar intelectualmente el rechazo del pensamiento mágico y la aceptación de la responsabilidad humana por la condición humana. ¿No es esta su contribución más importante, más allá de sus doctrinas metafísicas específicas? Pero reconocer que Spinoza contribuyó a la liberación humana no significa idealizarlo. Sus escritos sobre religión tienen un tono elitista que molesta al lector democrático moderno. Distingue repetidamente entre filósofos que pueden acceder a la verdad mediante razón pura y las masas que necesitan historias simples y mandatos morales claros porque carecen de capacidad intelectual para comprensión abstracta. Esta distinción refleja los prejuicios de clase de su época, pero también plantea una pregunta genuina. ¿Es posible una sociedad donde todos vivan según conocimiento racional, en lugar de según mitos y supersticiones, o la mayoría siempre necesitará narrativas religiosas simplificadas para orientarse moralmente? Spinoza parecía pesimista sobre este punto, sugiriendo que solo una élite intelectual podría vivir según la razón mientras que las masas requerirían alguna forma de religión civil. Pero la historia posterior ha demostrado que subestimó el potencial humano. La educación universal, aunque muy imperfecta, ha elevado las capacidades críticas de poblaciones enteras, permitiendo niveles de sofisticación intelectual que habrían parecido imposibles en el siglo XVII. ¿No sugiere esto que la distinción entre élite racional y masas supersticiosas no es natural sino producto de condiciones sociales que pueden cambiarse? La Iglesia Católica ha sido más astuta que las iglesias protestantes en su respuesta al desafío espinosista. Mientras que muchos protestantes se atrincheraron en literalismo bíblico y fundamentalismo apocalíptico, reafirmando ruidosamente las doctrinas que Spinoza había cuestionado, el catolicismo desarrolló una teología más sofisticada que intentaba incorporar algunos elementos de la crítica histórica sin abandonar las afirmaciones dogmáticas centrales. Teólogos católicos modernos aceptan que los evangelios no son relatos históricos literales, que contienen elementos míticos y teológicos que fueron compilados a partir de tradiciones orales con variaciones, pero insisten en que esto no contradice su verdad teológica esencial, que Dios realmente se encarnó, que Cristo realmente resucitó, que realmente regresará, aunque los detalles específicos de estos eventos sean envueltos en lenguaje simbólico que no debe interpretarse literalmente. Esta estrategia de retirada interpretativa permite a la Iglesia mantener sus doctrinas centrales mientras hace concesiones a la crítica histórica. ¿Es esta flexibilidad admirable o es otra forma de la misma deshonestidad intelectual que Spinoza denunciaba? La pregunta crucial es, ¿en qué punto la reinterpretación se convierte en abandono? Si admitimos que los relatos evangélicos de la resurrección contienen elementos legendarios, ¿podemos seguir afirmando que la resurrección ocurrió realmente? Si reconocemos que las predicciones de Jesús sobre su retorno inminente reflejaban expectaciones apocalípticas judías que no se realizaron, ¿podemos seguir esperando literalmente que regrese? Los teólogos liberales han tendido hacia la desmitologización completa, tratando las doctrinas tradicionales como metáforas de verdades existenciales. La resurrección simboliza la victoria de la vida sobre la muerte. El retorno de Cristo representa la esperanza de que el bien finalmente triunfará sobre el mal, etc.
Pero esta desmitologización total vacía las doctrinas de contenido específico y las convierte en verdades tan generales que podrían encontrarse en cualquier filosofía humanista sin necesidad de toda la maquinaria teológica cristiana. ¿Para qué mantener el marco doctrinal si todo lo valioso puede extraerse y expresarse en términos seculares? Spinoza habría argumentado que precisamente ese es el punto. Lo valioso en las religiones son sus intuiciones éticas, su llamado a la justicia y la compasión, su sentido de conexión con algo más grande que el ego individual. Estas intuiciones pueden preservarse y profundizarse sin las historias sobrenaturales que las envuelven. De hecho, liberar estas intuiciones de su envoltorio sobrenatural las hace más potentes porque elimina las disputas sobre doctrinas inverificables que han dividido a la humanidad en sectas mutuamente hostiles y permite el consenso sobre valores éticos comunes basados en nuestra naturaleza compartida como seres racionales que buscan florecer. ¿No sería esto un avance civilizacional enorme? Reemplazar las guerras de religión sobre quién tiene la verdad revelada correcta, con diálogos racionales sobre cómo podemos vivir mejor juntos en este único mundo compartido que sabemos que existe. Pero 4 siglos después de Spinoza, este sueño ilustrado parece tan distante como nunca. Los fundamentalismos religiosos están resurgiendo en todo el mundo, no solo en el Islam que los occidentales aman demonizar, sino también en el cristianismo evangélico, el hinduismo nacionalista, el budismo militante, el judaísmo ultraortodoxo. Millones de personas continúan esperando apocalipsis inminentes, retornos mesiánicos, juicios finales, mientras el planeta que habitan se calienta hacia un verdadero apocalipsis que están ignorando porque sus ojos están fijos en el cielo imaginario. Las predicciones de la segunda venida se multiplican en YouTube, cada cual más ridículamente específica que la anterior, calculando fechas usando numerología bíblica, astrología cristiana o correlaciones arbitrarias entre eventos actuales y profecías vagas. Los comentarios en estos videos están llenos de creyentes que se felicitan mutuamente por su sabiduría al reconocer las señales que los ciegos no pueden ver. ¿Cómo puede la humanidad resolver problemas globales complejos que requieren pensamiento crítico sofisticado cuando tantos están atrapados en mentalidades apocalípticas que esperan pasivamente que un Deus ex machina celestial resuelva todo? La respuesta de Spinoza a esta pregunta sería simultáneamente humilde y radical. No podemos controlar a otros ni forzarlos a pensar racionalmente. Solo podemos cultivar nuestra propia claridad y esperar que el ejemplo inspire. La filosofía no es imposición, sino invitación, no adoctrinamiento, sino liberación. Cada persona debe hacer su propio viaje, desde la superstición hacia la razón, desde la heteronomía hacia la autonomía, desde la esperanza en salvación externa hacia la confianza en capacidad humana. Algunos harán este viaje, otros no. Y eso está bien, porque la libertad incluye la libertad de permanecer en la ignorancia si uno así lo prefiere. Lo que no está bien es el uso de poder coercitivo, ya sea del Estado, la Iglesia o presión social, para impedir que quienes quieren hacer el viaje puedan hacerlo. La única función legítima de la autoridad política es proteger la libertad de cada persona de pensar y expresarse sin amenaza de persecución. ¿No es esta la base de la democracia liberal moderna, el principio que distingue las sociedades abiertas de las cerradas? La tercera y final parte de esta reflexión nos lleva al clímax filosófico que Spinoza alcanzó en su trabajo maduro, especialmente en la ética, donde desarrolló una visión de la realidad, la divinidad y la existencia humana tan radicalmente diferente del pensamiento dominante que todavía hoy, casi 3 siglos y medio después de su muerte, resulta difícil para la mayoría de las personas incluso entender lo que está proponiendo, mucho menos aceptarlo. La razón por la cual Jesús no regresará en la visión espinosista no es meramente que las promesas fueron falsas o que las instituciones religiosas manipulan a las masas con esperanzas vanas, aunque ambas cosas son ciertas. La razón más profunda es que toda la estructura conceptual que hace significativa la idea de un retorno divino, la separación entre creador y creación, entre natural y sobrenatural, entre inmanente y trascendente,
entre este mundo y otro mundo, es una ilusión generada por la imaginación humana que no corresponde a cómo es realmente la realidad. ¿Puede algo regresar a un lugar que nunca dejó? ¿Puede lo divino ausentarse de un universo que es idéntico a lo divino? Deus sive natura. Esta ecuación de dos palabras es probablemente la proposición más revolucionaria en la historia del pensamiento occidental. No es ateísmo porque no niega a Dios. Es algo mucho más subversivo, una reconceptualización de lo divino tan radical que disuelve la distinción misma entre teísmo y ateísmo. Spinoza argumenta que solo hay una sustancia, un ser fundamental del cual todo lo demás es modo o atributo. Esta sustancia única es infinita en todos los sentidos, infinita en extensión, no hay límites espaciales a la realidad, infinita en duración, no hay principio ni fin temporal, infinita en sus atributos, aunque los humanos solo podemos conocer dos, extensión y pensamiento. Esta sustancia es lo que tradicionalmente llamamos Dios, pero también es lo que llamamos naturaleza. No son dos cosas, sino una vista desde diferentes perspectivas. Dios no creó la naturaleza como un artesano crea un objeto separado de sí mismo. Dios es la naturaleza, eternamente expresándose en infinitas modificaciones. ¿No es esta una visión más grandiosa, más sublime de lo divino, que la del Dios antropomórfico que puebla las teologías tradicionales? Si esta visión es correcta, entonces la idea de que Dios podría intervenir en el mundo desde fuera del mundo se vuelve incoherente. No hay fuera del mundo porque Dios es el mundo, o más precisamente, Dios es la sustancia de la cual el mundo es expresión. Las leyes de la naturaleza no son reglas impuestas por un legislador divino externo, sino la manera necesaria en que la sustancia única se expresa. No pueden ser suspendidas o violadas porque son idénticas a la esencia misma de lo que existe. Los milagros, por lo tanto, son imposibles no porque Dios carezca de poder, sino porque el concepto mismo de milagro implica una concepción errónea de lo que Dios es. Un milagro sería Dios contradiciendo su propia naturaleza, lo cual es lógicamente imposible. ¿No es más reverente hacia lo divino reconocer que sus leyes son perfectas e invariables que imaginar que necesita modificarlas ocasionalmente como un ingeniero incompetente que debe reparar constantemente su máquina defectuosa? Esta visión tiene implicaciones devastadoras para toda la narrativa cristiana de la salvación. Si no hay separación entre Dios y el mundo, entonces no hubo caída original que nos separó de Dios. Si no hubo caída, no necesitamos redención. Si no necesitamos redención, no necesitamos un redentor. La encarnación de Dios en Cristo se vuelve superflua, porque Dios ya está siempre encarnado en todo lo que existe. La resurrección como evento sobrenatural se vuelve imposible porque contradice las leyes necesarias de la naturaleza. Y el retorno de Cristo se vuelve incoherente porque implicaría que lo divino puede estar ausente de la realidad y luego regresar a ella, cuando en verdad lo divino es la realidad misma, siempre presente en cada momento, en cada lugar, en cada cosa que existe. ¿No colapsa toda la estructura del cristianismo tradicional una vez que aceptamos esta premisa espinosista? ¿No es por eso que las iglesias lo consideraban más peligroso que cualquier ateo simple que simplemente negaba la existencia de Dios? Pero Spinoza no dejaba a la humanidad en un vacío nihilista después de destruir las ilusiones consoladoras de la religión tradicional. Al contrario, ofrecía una visión alternativa de la vida buena, del florecimiento humano, de lo que él llamaba beatitudo, la felicidad suprema que viene del conocimiento de Dios. Esta felicidad no espera una vida futura, porque se realiza en esta vida, aquí y ahora, en el acto mismo de comprender. Cuando entendemos cómo funciona la naturaleza, cuando captamos las conexiones causales necesarias que unen todos los fenómenos, cuando vemos nuestra propia existencia como parte integral del todo infinito, experimentamos una alegría intelectual que Spinoza consideraba la más alta forma de felicidad accesible a los seres humanos. Esta es su doctrina del amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, que es simultáneamente amor al conocimiento verdadero y comprensión de nuestra identidad esencial con lo divino. ¿No es esta una espiritualidad más elevada que la que prometen las religiones con sus cielos e infiernos imaginarios? La mayoría de la gente, observaba Spinoza con una mezcla de compasión y resignación,
nunca alcanzará este nivel de comprensión porque vive dominada por lo que él llamaba imaginación. El conocimiento confuso que viene de las percepciones sensoriales y las asociaciones emocionales, donde las cosas aparecen como separadas y contingentes en lugar de como aspectos necesarios de un todo interconectado. La imaginación es el reino de las pasiones, donde somos empujados por deseos y temores que no entendemos, donde reaccionamos a eventos externos como si tuvieran poder sobre nosotros, donde construimos narrativas consoladoras sobre dioses personales que nos aman o nos castigan según nuestro comportamiento. Las religiones tradicionales operan enteramente en el nivel de la imaginación, ofreciendo historias antropomórficas sobre la divinidad que pueden motivar comportamiento ético en quienes carecen de capacidad para razón abstracta. Spinoza no condenaba esto completamente. Reconocía que para muchos estas historias cumplen funciones sociales útiles, pero insistía en que existe un camino superior, el conocimiento racional que ve las cosas, sub specie aeternitatis, bajo el aspecto de la eternidad, comprendiendo cada evento particular como manifestación necesaria de leyes universales. ¿No deberíamos al menos aspirar a este conocimiento superior, incluso si la mayoría nunca lo alcanza plenamente? El conocimiento del tercer género, como Spinoza lo llamaba, va más allá incluso del conocimiento racional abstracto hacia una intuición directa de las esencias singulares, donde comprendemos cada cosa individual no meramente como instancia de leyes generales, sino en su unicidad necesaria, como expresión particular del infinito. Este conocimiento intuitivo es místico en su experiencia, pero racional en su contenido. No es revelación sobrenatural, sino culminación del entendimiento natural. Cuando lo alcanzamos, experimentamos lo que Spinoza describía como una aquiescentia mentis, una paz mental perfecta, que viene de entender nuestro lugar en el orden eterno de las cosas. No hay ansiedad por el futuro, porque entendemos que todo lo que ocurre es necesario. No hay resentimiento por el pasado, porque vemos que todo lo que ocurrió debía ocurrir. No hay temor a la muerte, porque comprendemos que la esencia de nuestra mente participa de la eternidad de Dios, y en ese sentido es indestructible, aunque nuestra existencia corporal individual sea temporal. ¿No es esta inmortalidad filosófica más profunda que las fantasías literales de resurrección física que prometen las religiones populares? Esta visión spinozista de la inmortalidad es quizás el aspecto más difícil de su filosofía para entender correctamente. No está prometiendo vida después de la muerte en el sentido convencional donde nuestra personalidad individual continúa existiendo en otro reino. Está diciendo algo más sutil, que lo que es verdaderamente esencial en nosotros, nuestra capacidad de conocer verdades eternas, participa de la eternidad de esas verdades mismas. Cuando comprendemos una verdad matemática, por ejemplo, nuestra mente está en contacto directo con algo que trasciende el tiempo. 2 más 2 siempre fue y siempre será 4, independientemente de que existan mentes humanas para pensarlo. Cuando mi mente capta esta verdad, está participando en algo eterno. En la medida en que vivimos según razón, en que nuestra vida está orientada hacia el conocimiento de verdades eternas, estamos viviendo subespecie aeternitatis, y en ese sentido, nuestra existencia trasciende el tiempo aunque nuestro cuerpo permanezca temporal. ¿No es esta una forma de inmortalidad más real que las fantasías de cielos, donde nuestra personalidad egoica continúa eternamente, probablemente aburriéndose después de los primeros 1.000 millones de años? Pero reconozcamos que esta visión spinozista, por más filosóficamente sofisticada que sea, no ofrece el consuelo emocional que las religiones tradicionales proporcionan. La madre que ha perdido un hijo no encuentra mucho consuelo en saber que la esencia de su hijo participa de la eternidad de Dios. Quiere abrazar a su hijo nuevamente, escuchar su voz, verlo sonreír. El esposo que ha enviudado después de 50 años de matrimonio no se siente reconfortado por la comprensión de que su esposa era una modificación necesaria de la sustancia infinita. Quiere la promesa de que la volverá a ver en el cielo. La persona que sufre injusticia brutal no encuentra satisfacción en entender que todo es necesario según leyes naturales. Quiere la seguridad de que habrá juicio divino donde los malvados serán castigados y los justos vindicados.
Las religiones tradicionales ofrecen todas estas promesas, y aunque sean falsas, cumplen necesidades emocionales profundas. ¿Es cruel entonces arrebatar estos consuelos? ¿Es la verdad siempre preferible a las ilusiones que hacen la vida soportable? Spinoza respondería que a largo plazo, las ilusiones nunca hacen la vida verdaderamente soportable porque construyen nuestras esperanzas sobre fundamentos que inevitablemente colapsan. La madre que espera reunirse con su hijo en el cielo vive en negación del duelo que necesita procesar. El esposo que imagina reencuentro celestial evita la tarea de encontrar nuevo significado después de la pérdida. La víctima de injusticia que espera juicio divino pospone la acción política necesaria para prevenir que otros sufran la misma injusticia. Las promesas religiosas funcionan como anestesia emocional que adormece el dolor, pero también previene la sanación verdadera. La aproximación espinosista, aunque más dura inicialmente, permite confrontar la realidad directamente, procesar las pérdidas honestamente y encontrar significado en lo que realmente existe en lugar de en lo que imaginamos que podría existir. ¿No es esta una forma de coraje espiritual más admirable que la fe que se aferra a ilusiones consoladoras? Ustedes que están viendo esto en este preciso momento, quizás en Quito mientras el atardecer andino pinta el cielo de naranja, o en Barcelona donde la noche mediterránea comienza a brillar con luces urbanas, o en Asunción bajo el calor persistente del Paraguay, o en cualquier otro punto de este pequeño planeta azul suspendido en la inmensidad cósmica. Escriban en los comentarios no solo su ubicación geográfica, sino también su estado existencial. ¿Están en un momento de certeza o de duda, de fe o de cuestionamiento, de consuelo religioso o de búsqueda intelectual? Porque estas reflexiones sobre Spinoza no son meros ejercicios académicos sobre un filósofo muerto hace siglos. Son invitaciones a examinar las estructuras mentales que determinan cómo interpretamos nuestra propia existencia, cómo enfrentamos nuestros miedos, cómo procesamos nuestras pérdidas, cómo imaginamos nuestro futuro. Y compartir este video con alguien cercano, que también lucha con estas cuestiones profundas, es un acto de generosidad filosófica mayor que todas las bendiciones que prometen quienes afirman hablar en nombre de Dios, porque ofrece no consuelos falsos, sino herramientas intelectuales para construir significado genuino a partir de la única realidad que podemos conocer con certeza. Esta vida, este mundo, este momento presente que es todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos. La pregunta que debemos confrontar honestamente es si la civilización humana puede funcionar sin las ilusiones que históricamente la han sostenido. Spinoza pensaba que sí, que una sociedad basada en razón y conocimiento verdadero sería más estable y justa que una basada en superstición y miedo. Pero la evidencia histórica es ambigua. Las sociedades que intentaron eliminar completamente la religión, la Francia revolucionaria, la Unión Soviética, la China maoísta, frecuentemente produjeron sus propios cultos seculares que eran tan irracionales y opresivos como las religiones que reemplazaban. Las democracias liberales modernas que permitieron pluralismo religioso y libertad de conciencia han sido más exitosas, pero enfrentan sus propias crisis: fragmentación social, nihilismo cultural, pérdida de valores compartidos, incapacidad de movilizar sacrificio colectivo para bienes comunes. Quizás las religiones, con todas sus falsedades, proporcionan pegamento social que mantiene comunidades unidas de formas que la racionalidad pura no puede replicar. Esta pregunta nos lleva al corazón de por qué la promesa del retorno de Cristo persiste tan tenazmente, a pesar de siglos de no cumplimiento y décadas de crítica devastadora desde Spinoza hasta el presente. No persiste porque haya buenas razones para creerla. Persiste porque cumple funciones psicológicas y sociales que son independientes de su verdad factual. Para individuos, la promesa ofrece consuelo en el sufrimiento, esperanza en la desesperación, significado en la absurdidad aparente de la existencia. Para comunidades, la promesa crea identidad compartida, moviliza acción colectiva, legitima normas morales. Estas funciones son reales incluso si la promesa es falsa. Entonces, ¿qué hacemos con esta situación? ¿Continuamos promoviendo una mentira útil? ¿O insistimos en la verdad aunque sea socialmente disruptiva? Spinoza elegiría claramente la segunda opción, pero con matices importantes.
No proponía eliminar la religión por decreto gubernamental. Eso sería imponer una ortodoxia secular tan tiránica como cualquier ortodoxia religiosa. Proponía libertad absoluta de pensamiento y expresión, donde las ideas verdaderas y falsas compitan abiertamente y las personas elijan libremente qué creer. Confiaba en que a largo plazo, las ideas verdaderas prevalecerían sobre las falsas, porque la verdad tiene una autoevidencia que la falsedad carece. Esta confianza puede parecer ingenua después de 4 siglos donde hemos visto cómo la propaganda, la manipulación psicológica y el pensamiento tribal pueden hacer que masas enteras acepten absurdos obvios. Pero la alternativa, controlar centralmente qué ideas pueden expresarse, es peor porque otorga a alguna autoridad poder para determinar la verdad, y ese poder siempre se abusa eventualmente. ¿No es preferible el mercado caótico de ideas, donde la verdad debe defender su valor en competencia abierta, que el monopolio de la verdad, donde alguna institución la impone desde arriba? La visión espinosista de una sociedad libre enfrenta otra objeción seria. ¿No lleva el escepticismo sobre verdades religiosas inevitablemente al escepticismo sobre todas las verdades, incluyendo verdades morales? Si no hay Dios que ordena lo correcto e incorrecto, ¿no se vuelve todo moralmente relativo? Spinoza anticipó esta objeción y ofreció una respuesta sofisticada. La ética no necesita fundamento sobrenatural, porque puede derivarse de la naturaleza humana misma, así como la salud física puede definirse objetivamente como el funcionamiento óptimo del cuerpo según su propia naturaleza. La virtud puede definirse como el funcionamiento óptimo de la mente según su naturaleza racional. No es arbitrario que el conocimiento sea mejor que la ignorancia, el autodominio mejor que la esclavitud a las pasiones, la cooperación mejor que el conflicto destructivo. Estas no son preferencias subjetivas, sino hechos sobre lo que permite a los seres humanos florecer. ¿No es esta ética naturalista más sólida que una ética basada en mandatos divinos que varían caprichosamente entre diferentes tradiciones religiosas? La ética espinosista se basa en lo que podríamos llamar egoísmo ilustrado. Cada cosa busca naturalmente perseverar en su ser y aumentar su poder de actuar. Esto no es egoísmo vulgar que busca placer inmediato a expensas de otros, sino comprensión racional de que nuestro bien genuino incluye necesariamente el bien de otros, porque somos seres sociales cuyo florecimiento depende de relaciones saludables con otros. Necesitamos cooperación, confianza, instituciones justas, paz social. Estas no son restricciones externas impuestas sobre nuestro egoísmo natural, sino expresiones de nuestra naturaleza racional que entiende que nuestro bien individual es inseparable del bien común. No evita esta aproximación tanto el altruismo imposible que exigen las religiones como el egoísmo destructivo que producen cuando la gente no toma en serio sus mandatos imposibles. Pero reconozcamos que pocos seres humanos son lo suficientemente racionales como para vivir consistentemente según esta ética naturalista. La mayoría está dominada por pasiones, deseos inmediatos que no consideran consecuencias de largo plazo, miedos irracionales que nublan el juicio, resentimientos que exigen venganza destructiva, envidias que se gozan en la caída de otros. Las religiones tradicionales al menos intentan controlar estas pasiones mediante promesas de recompensa celestial y amenazas de castigo eterno. Sin estos controles externos, ¿no colapsaría la sociedad en conflicto jovesiano, donde la vida sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta? Spinoza argumentaría que los controles religiosos son en realidad bastante inefectivos. Las sociedades más religiosas frecuentemente exhiben niveles más altos de violencia que las más seculares, sugiriendo que el miedo al infierno no previene eficazmente el mal comportamiento. Controles más efectivos son instituciones políticas bien diseñadas, que hacen que comportamiento cooperativo sea racionalmente ventajoso y comportamiento antisocial sea costoso, educación que desarrolla capacidades racionales y cultura que promueve valores de tolerancia, honestidad y respeto mutuo. ¿No es este el proyecto de la Ilustración que Spinoza ayudó a iniciar y que las democracias liberales modernas, con todos sus defectos, intentan realizar? El problema es que el proyecto ilustrado
está en crisis. La confianza spinozista en la razón humana parece cada vez más cuestionable, en una era donde desinformación viral viaja más rápido que verdad cuidadosamente verificada, donde burbujas de filtro algorítmicas nos encierran en ecocámaras que confirman nuestros prejuicios, donde líderes populistas movilizan resentimientos tribales contra élites intelectuales que promueven valores ilustrados, donde negacionismo científico sobre cambio climático, vacunas o evolución encuentra audiencias masivas dispuestas a rechazar consenso experto en favor de teorías conspirativas que confirman sus identidades grupales. ¿Sobrevivirá el proyecto ilustrado en esta era de postverdad o estamos presenciando un retorno a formas premodernas de mentalidad tribal y pensamiento mágico? La paradoja es que el mismo desarrollo tecnológico que se supone debería promover racionalidad, Internet, redes sociales, acceso universal a información, parece estar teniendo el efecto opuesto, permitiendo que comunidades de creyentes se aíslen de desafíos a sus creencias y refuercen mutuamente sus ilusiones. Los creyentes en la segunda venida inminente encuentran infinitos recursos online que confirman sus expectaciones, calculan fechas apocalípticas con numerología bíblica, descifran profecías, analizan eventos actuales como cumplimiento de predicciones antiguas. Nunca antes en la historia humana ha sido tan fácil para personas con creencias marginales encontrarse mutuamente y construir comunidades que validan sus visiones del mundo, por más absurdas que sean. ¿Qué haría Spinoza en esta situación? ¿Cómo podemos promover pensamiento crítico en un entorno informacional diseñado algorítmicamente para confirmar creencias existentes en lugar de desafiarlas? No tengo respuestas fáciles a estas preguntas, y sospecho que Spinoza tampoco las tendría si viviera hoy, pero su ejemplo sugiere al menos un principio. Nunca comprometer la búsqueda de verdad por conveniencia social, nunca pretender certeza sobre lo que es incierto, nunca usar autoridad para suprimir ideas, aunque sean peligrosas. La libertad de pensar y expresar es el valor político supremo porque es prerequisito para todos los demás valores. Sin libertad de investigar la verdad, estamos condenados a error perpetuo. Sin libertad de criticar el poder, estamos condenados a tiranía. Sin libertad de cuestionar tradiciones, estamos condenados a repetir los errores de nuestros ancestros. Estas libertades son incómodas porque permiten expresión de ideas que consideramos falsas o peligrosas, pero la alternativa, otorgar a alguien poder para decidir qué puede pensarse, es infinitamente peor. ¿No ha demostrado la historia repetidamente que cada intento de imponer verdad desde arriba termina en opresión? La razón final y más profunda por la cual Jesús no regresará es que nunca existió en primer lugar en la forma que el cristianismo imagina. Hubo sin duda un predicador judío apocalíptico llamado Yeshua que vivió en Palestina en el primer siglo, que probablemente creía que el fin del mundo era inminente, que fue ejecutado por los romanos como troublemaker político. Pero este individuo histórico es muy diferente del Cristo cósmico de la teología paulina, del Logos encarnado del Evangelio de Juan, del juez apocalíptico que regresará en nubes de gloria. Estas figuras teológicas son construcciones posteriores, desarrolladas por comunidades cristianas en las décadas y siglos después de la muerte del Jesús histórico, proyectando hacia atrás expectaciones y doctrinas que reflejan sus propias necesidades y contextos culturales, más que recordar con precisión lo que realmente dijo o hizo el predicador galileo original. El Cristo que supuestamente regresará es esta construcción teológica, no el hombre histórico, y las construcciones teológicas no pueden materializarse en realidad física por más fervientemente que se crea en ellas. ¿No es este el punto central que Spinoza estableció mediante su análisis histórico crítico de las Escrituras? Reconocer que Jesús no regresará porque el Cristo de la fe es construcción teológica más que realidad histórica, no necesariamente aniquila todo valor en la tradición cristiana. Hay belleza en los evangelios, sabiduría en algunas de las enseñanzas atribuidas a Jesús, inspiración en las vidas de muchos santos y místicos cristianos. Estos valores pueden apreciarse sin aceptar la metafísica sobrenatural que los envuelve, así como podemos apreciar la Ilíada sin creer en Zeus o disfrutar Shakespeare sin aceptar la cosmología isabelina. El problema surge
Cuando insistimos en leer estos textos no como literatura humana inspiradora, sino como revelación divina infalible, cuando basamos nuestras expectaciones sobre el futuro del cosmos en narrativas apocalípticas escritas por comunidades marginales del primer siglo que esperaban incorrectamente el fin inminente de su propio mundo. ¿No sería más honesto y más saludable reconocer el cristianismo como un fenómeno histórico fascinante, con algunos insights valiosos, en lugar de como la verdad absoluta sobre la naturaleza de la realidad? Esta honestidad intelectual es precisamente lo que Spinoza ofrecía y por lo que fue tan viciosamente atacado. No pedía que la gente abandonara completamente sus tradiciones religiosas si encontraban valor en ellas, solo que fueran honestos sobre el estatus de sus creencias, reconocer que son interpretaciones humanas, no revelaciones divinas, narrativas culturalmente condicionadas, no verdades eternas, esperanzas proyectadas, no conocimiento verificado. Esta honestidad no necesariamente destruye el valor de las prácticas religiosas para quienes las encuentran significativas, pero elimina la arrogancia que permite a los creyentes perseguir a quienes creen diferente, la certeza que justifica violencia en nombre de Dios, la rigidez que rechaza toda evidencia que contradiga dogmas establecidos. ¿No sería el mundo infinitamente mejor si todas las tradiciones religiosas adoptaran esta humildad epistemológica spinozista? Pero las instituciones religiosas resistirán siempre esta humildad porque socava su autoridad. Si la Biblia es literatura humana, en lugar de palabra divina, ¿por qué deberíamos escuchar a los que afirman interpretarla autoritativamente? Si las doctrinas son construcciones históricas en lugar de verdades eternas, ¿por qué deberíamos someternos a ellas? Si los rituales son prácticas culturales en lugar de mandatos divinos, ¿por qué deberíamos observarlos? La honestidad spinozista conduciría inevitablemente a la disolución de la autoridad religiosa institucional, y las instituciones existen para autopreservarse. Por eso Spinoza fue y continúa siendo tan amenazante para las ortodoxias de todas las religiones. No es simplemente que cuestionó doctrinas específicas, cuestionó el derecho mismo de las instituciones religiosas a reclamar autoridad especial sobre la verdad. No explica esto por qué fue el herem contra Spinoza nunca ha sido levantado oficialmente por la comunidad judía de Ámsterdam más de 3 siglos después de su muerte. Llegamos finalmente a la pregunta con la que comenzamos esta larga meditación. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Por qué preferimos ilusiones consoladoras a realidades desafiantes? ¿Por qué celebramos la fe ciega como virtud mientras tratamos la duda honesta como vicio? La respuesta espinocista es que la mayoría de la gente está dominada por el miedo, y el miedo busca certezas que disipen la ansiedad existencial. La verdad frecuentemente no ofrece tales certezas. Al contrario, revela la contingencia de nuestra existencia, la ausencia de propósito cósmico garantizado, la inevitabilidad de la muerte sin promesa de continuación. Estas realidades son aterradoras para quienes necesitan significado externo para justificar sus vidas. Las religiones ofrecen exactamente lo que el miedo demanda: certeza sobre lo incierto, propósito cósmico que valida nuestras pequeñas existencias, promesas de continuación que niegan la finalidad de la muerte. Es sorprendente entonces que tanta gente prefiera las promesas religiosas a la honestidad filosófica, pero Spinoza demostraría que esta preferencia es autoderrotante a largo plazo. Las certezas falsas eventualmente colisionan con la realidad, y el resultado es desilusión más profunda que si nunca hubiéramos tenido las ilusiones. Las promesas incumplidas corroen eventualmente la fe y dejan amargura. Los propósitos cósmicos inventados no sostienen genuinamente cuando enfrentamos crisis reales. La única base sólida para una vida significativa es aceptación honesta de las condiciones reales de la existencia humana y construcción de significado a partir de lo que realmente es, en lugar de lo que imaginamos que debería ser. Esta aceptación no conduce a desesperación, sino a liberación, porque nos libera de expectaciones imposibles y nos permite apreciar los bienes reales que la existencia ofrece: conocimiento, amor, belleza, creatividad, conexión con otros, participación en proyectos que trascienden nuestras vidas individuales, aunque no trasciendan la mortalidad. ¿No son estos bienes suficientes?
¿Por qué necesitaríamos además promesas de inmortalidad personal y retornos mesiánicos? La verdad que Spinoza reveló hace 4 siglos no puede ser enterrada para siempre, por más que las ortodoxias lo intenten. Las ideas tienen vida propia y encuentran formas de propagarse incluso a través de siglos de supresión. Cada generación produce individuos que descubren independientemente las mismas intuiciones que Spinoza articuló sistemáticamente, que el universo opera según leyes naturales sin intervención sobrenatural, que las religiones son fenómenos humanos que evolucionan culturalmente, que la ética puede fundamentarse naturalmente sin necesidad de mandatos divinos, que el significado debe construirse en lugar de recibirse desde arriba, que la muerte es final, pero eso no hace la vida carente de sentido. Estas intuiciones son poderosas porque corresponden a cómo es realmente el mundo. La realidad tiene una manera de imponerse eventualmente, sin importar cuánto intentemos negarla. No está la crisis contemporánea de la religión, el crecimiento de los nones, que no se afilian a ninguna tradición religiosa, especialmente entre jóvenes educados, evidenciando que finalmente el proyecto ilustrado está ganando la guerra cultural de largo plazo que Spinoza ayudó a iniciar. Pero esta victoria, si es victoria, viene con sus propios peligros. Una sociedad secularizada puede perder elementos valiosos que las religiones tradicionalmente proporcionaban: comunidad, ritual significativo, conexión con tradiciones ancestrales, lenguaje para expresar las dimensiones más profundas de la experiencia humana, motivación para sacrificio en favor de bienes comunes. El desafío para los herederos de Spinoza es preservar estos valores mientras abandonamos las falsedades que históricamente los envolvían. Necesitamos comunidades seculares que ofrezcan el sentido de pertenencia que las iglesias proporcionaban. Necesitamos rituales naturalistas que marquen transiciones importantes de la vida y conecten individuos con generaciones pasadas y futuras. Necesitamos narrativas inspiradoras sobre la historia humana y nuestro lugar en el cosmos que no dependan de mitologías sobrenaturales. Necesitamos lenguaje para hablar sobre amor, pérdida, belleza, asombro, gratitud, reverencia, sin invocar deidades. Este proyecto de construir una cultura secular robusta que cumpla las funciones positivas de la religión sin sus falsedades está apenas comenzando. ¿Será exitoso? ¿O descubriremos que los humanos necesitan irreduciblemente cierto tipo de pensamiento mágico para florecer? Estas son preguntas abiertas, y la honestidad intelectual que Spinoza ejemplificó requiere que admitamos cuando no tenemos respuestas. Lo que sí sabemos con certeza es que las promesas religiosas tradicionales sobre retornos mesiánicos y resurrecciones universales no se van a cumplir. Sabemos esto porque entendemos suficiente sobre cómo funciona el universo como para reconocer que tales eventos violarían leyes fundamentales de la naturaleza, sin cuya constancia el universo sería caos incomprensible. Sabemos esto porque tenemos 2 milenios de predicciones fallidas que documentan que cada generación de cristianos esperó incorrectamente el retorno en su tiempo. Sabemos esto porque el análisis histórico crítico de las escrituras que Spinoza ayudó a fundar ha demostrado concluyentemente que estas son construcciones humanas contingentes, no revelaciones divinas. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Continuamos fingiendo no saber lo que sabemos para mantener consolaciones heredadas? ¿O tenemos el coraje de vivir en la verdad, aunque esa verdad sea más austera que las fantasías que nos enseñaron en la infancia? Spinoza eligió el coraje y pagó el precio: excomunión, exilio social, pobreza, muerte temprana, siglos de difamación de su memoria. Pero también ganó algo que ninguna cantidad de aceptación social podría haber proporcionado: integridad intelectual, la satisfacción de vivir según sus propias convicciones más profundas, la alegría del conocimiento verdadero que él consideraba la felicidad suprema, y legó a la humanidad un cuerpo de pensamiento que continúa inspirando a quienes valoran verdad sobre consuelo, libertad sobre certeza, razón sobre revelación. 4 siglos después de su nacimiento, en una era que habría encontrado inimaginable con sus tecnologías asombrosas y sus problemas sin precedentes, su mensaje central permanece urgentemente relevante: no esperes salvación desde afuera,
Constrúyela tú mismo. No aceptes autoridades que reclaman verdad revelada. Investiga honestamente con tu propia razón. No pospongas la vida real esperando un mundo imaginario futuro. Vive plenamente en el único mundo que sabemos que existe. ¿No es este mensaje de autonomía intelectual, responsabilidad moral y afirmación de la vida exactamente lo que necesita escuchar una humanidad que enfrenta crisis existenciales que solo podemos resolver mediante acción colectiva racional, informada por ciencia genuina, en lugar de mediante esperanza pasiva en intervención sobrenatural? Y ahora, al final de esta larga reflexión, volvemos al silencio del universo que tanto aterrorizaba a Pascal, pero que Spinoza encontraba sublime. El universo no habla con voz humana porque no es humano. No tiene propósitos en el sentido antropomórfico porque la naturaleza no hace nada con fines externos a sí misma. Simplemente es, desplegándose eternamente según sus propias leyes necesarias. Este silencio no es indiferencia cruel, sino simplemente la realidad de un cosmos que no fue diseñado para nosotros, pero en el cual hemos surgido como manifestaciones complejas, capaces de conocer, amar, crear. Jesús no regresará porque nunca fue el Cristo cósmico que la teología construyó, pero eso no significa que vivió en vano o que quienes se inspiraron en sus enseñanzas perdieron su tiempo. Significa solo que debemos crecer más allá de las narrativas míticas de nuestra infancia cultural y asumir responsabilidad adulta por nuestro propio destino colectivo. La verdad nos hará libres, pero primero nos hará incómodos. Esta es la lección de Spinoza, tan necesaria ahora como hace 4 siglos, tan desafiante hoy como entonces, esperando pacientemente a que cada nueva generación la descubra y decida si tiene el coraje de vivir según ella. ¿Tenemos ese coraje? ¿O continuaremos esperando salvadores que nunca llegan, mientras el mundo que podríamos transformar nosotros mismos se desliza hacia catástrofes prevenibles? La respuesta a esa pregunta determinará si nuestra especie merece el futuro que pretende desear.